República Dominicana y a mis amigos que siempre están en sintonía con este espacio Consensuando, que llega a todos ustedes a través de su canal Cinevisión, canal 19, y también en nuestras frecuencias que retransmiten esta entrega informativa. Pues como cada semana, es un placer estar con ustedes en este espacio que es conducido en principio por los señores Gustavo Sánchez y Víctor de Asa, pero estamos nosotros en el día de hoy tomando el turno debido a que tienen compromisos previos y por eso se excusan con nuestros amigos televidentes. Pues como cada semana contamos con una gran entrevista para orientar a todos nuestros amigos televidentes y en esta ocasión no es la excepción, pues contamos con el gusto de tener como invitado esta noche al doctor José Joaquín Puello, una persona pues bastante conocida por todos ustedes por la manera en que se ha comportado en el frente de sus funciones en el ámbito de la salud y en otras ramas en las cuales se ha desempeñado en la vida pública. Y de verdad que es un gusto poder contar con él esta noche y le damos la bienvenida, doctor. Gracias por estar con nosotros. Sabemos lo importante de su tiempo y el gran esfuerzo que hace para conversar con nuestros amigos televidentes. Bienvenido, doctor. De los temas que tú consideres. Y podemos comenzar con la primera. Bueno, de inmediato, doctor, iniciar sobre este acontecimiento de esta misma semana que apenas finaliza, la inauguración de dos importantes edificios en la gran ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aibar, ¿no? En donde el presidente de la República estuvo presente durante esta semana y vimos que puso a disposición ya del público dos importantes edificios de esa gran estructura de salud compuesta por cuatro edificaciones. Conocer en principio, doctor, la funcionalidad de estas áreas que están ya dispuestas al público. Bueno, en primer lugar, creo que el preámbulo tiene que ser que el público que nos está escuchando y nos está viendo entienda lo que es la ciudad sanitaria. La ciudad sanitaria era el antiguo Hospital Morgan. El antiguo Hospital Morgan, inaugurado por allá por el año de 1926. Luego sometido un hospital icónico, prácticamente un hospital referencial en todo el país. Te lo digo realmente no solamente porque he estado ahí en los últimos 58 años, sino además porque yo viví en el hospital cuando era estudiante universitario en la escuela de medicina, apenas un jovencito que venía de San Juan de la Maguana. Y conocí en intimidad el desarrollo del hospital, pero llegó un momento en que ya el hospital no podía seguir, estaba destruido, las paredes con hongos, filtraciones por doquier, salas enormes donde lo que ahí se practicaba era la poca dignidad que debe tener un paciente internado ahí. Entonces, cuando se piensa remodelar toda la ciudad sanitaria, todo el hospital Aibar, pero luego es- esa, esa primera opción se dejó de lado porque obviamente que no era factible ya remodelar el viejo hospital Aibar. Y es cuando entonces comienza su construcción. Y quiero decir, para ya explicarte lo de las instalaciones, que ha sido una continuidad del Estado. Todo comenzó en el gobierno del doctor Balaguer, siguió con el gobierno del doctor Fernández, el gobierno del presidente Medina, expresidente Medina, y ahora, por supuesto, le ha tocado al presidente Luis Abinader terminar esa instalación. Son 13 instalaciones, 13, repito, 13 instalaciones, de las cuales nosotros tenemos instalaciones hospitalarias. Está Secanot, que ya existía, pero tiene un edificio nuevo, cirugía de alta tecnología, cirugía oftalmológica, neuroradiología, Centro Nacional de Accidentes Cerebrovasculares, que por cierto, en el país tenemos cerca de 27.000 casos al año de accidentes cerebrovasculares y la mayoría de esos casos, ¿quiénes son los pacientes que más dominicanos hay en el caso inferior? Más posibilidad de tener los accidentes cerebrovasculares y la mayoría de esos pacientes mueren mucho antes de llegar al hospital. Entonces, este el edificio que el presidente Abinader aperturó, por así decirlo, no inauguró, aperturó, que es el edificio materno-infantil,
un gran hospital con cerca de unas 200 camas para niños y para las especialidades de obstetricia y ginecología. Y al lado tenemos entonces el gran edificio de consulta externa, también un edificio gigantesco donde hay 105 consultorios, están las áreas de diagnóstico para la gente que va a ir al hospital. Con decirle al público que me está escuchando que, por ejemplo, la capacidad del diagnóstica en un solo renglón, en sonografía diaria, que nosotros tenemos para hacer sonografía en gente pobre, son 600 sonografías por día, porque el horario de trabajo en el hospital, y esta es una gran decisión de las autoridades sanitarias y del gobierno actual, es que el horario de trabajo sea el día entero, hasta la medianoche, para que la gente pueda ir y sentirse que se está apoyando a la gente más vulnerable del país. Bueno, el problema ha sido el COVID, porque hemos tenido que utilizar el edificio nuevo de Secanó, el que ya mencioné hace unos minutos, y el edificio materno infantil para albergar los pacientes con COVID, porque hemos tenido un aumento de los casos que requieren, eh, entonces, obviamente, va, va a pasar, van a transcurrir unas semanas y quizás 1 o 2 meses en lo que esta pandemia baja, para que nosotros podamos entonces empezar a atender niños y mujeres embarazadas y mujeres con problemas ginecológicos. Y por último, te comento que el edificio que aún falta por terminar, como un 15% le falta, es el gran hospital clínico quirúrgico, un hospital gigantesco, gigantesco, donde van a estar todas las especialidades médicas, medicina de altísimo nivel. Te hago, vamos a poder tener y recibir quemados de toda la nación, ya sean adultos o ya sean niños. Y que estaremos ingresando a pública de salud. Y la quiero subrayar por lo siguiente, y en ese testimonio de que ese hospital iba a ser privado, para nada, un hospital de la República, para los más vulnerables, para el Servicio Nacional de Salud. Entonces, cuando ya todo esté terminado, ese gran hospital, el clínico quirúrgico, un hospital de más también de 200 camas. Hay datos que la gente cuando ya lo vea y lo palpe no lo va a creer. Hay 49 quirófanos, 120 camas de intensivo, intensivo neonatal que solamente tú lo encuentras en hospitales de altísimo nivel en países del primer mundo. Entonces, yo creo que va a ser es un paso exponencial de la medicina dominicana. Doctor, estábamos teniendo un poquito de dificultad con su señal, pero se lo estuvo mejorando. Y precisar ese dato, el que usted abordaba con respecto al acceso al hospital, porque mucha gente tiene todavía la idea de que se va a tratar de un hospital privado en el que no todo el mundo podrá accesar o que habrán ciertas limitaciones, que operará como operan otros centros del país que son semi-privados. ¿Cuál es la forma en que el ciudadano puede ingresar? Y yo sé que usted lo estuvo diciendo, pero no se pudo captar bien la idea. Repetirle al público cómo se accesa a la plaza, a la ciudad sanitaria de Luis Ceballos. Sí, bueno, esencialmente, y esto también lo quiero subrayar, el hospital le va a dar servicio a dos poblaciones importantes de la ciudad. Al régimen subsidiado, repito, al régimen subsidiado de SENASA, pero también a todo aquel dominicano o aquel extranjero legal, que esté legal en el país, que vaya al hospital sin ningún tipo de discriminación. Un dominicano que no tenga seguro y que requiera de una cirugía, de una intervención de altísima tecnología, va a poder ir al hospital y nosotros lo vamos a atender. Porque de lo contrario, la ciudad sanitaria no tendría sentido. Si la ciudad sanitaria fuera
un centro privado o semi privado, no tendría razón de ser. Por esa razón, por yo he dicho, Doctor, abordaba usted la idea de que no tendría razón de ser la ciudad sanitaria si fuese un centro privado. Y si pudiera otra vez rectificar esa posición para seguir luego abordando otros temas. sí, bueno, la ciudad sanitaria es un centro de la red pública de salud. No es privado ni será privado. No hay ninguna posibilidad de que eso se convierta en un centro privado. Primero, porque es una decisión estatal. Segundo, porque es una decisión del actual también presidente de la República y de las autoridades de la nación. Entonces, todo aquel que tenga su seguro subsidiado, que no tenga con qué grave, va a poder ser atendido allá sin discriminación de ningún tipo, ni política, ni social, ni religiosa, ni mucho menos. Entonces la gente tiene que entender que ese es un hospital que tiene que ser defendido por cada uno de nosotros. Porque hablando en términos puramente prácticos y para que la gente lo entienda, tú y yo que estamos de frente ahora en este conversatorio, tú y yo tenemos por lo menos un par de tornillos puestos en esa ciudad sanitaria, porque el dinero con que se hizo la ciudad sanitaria salió de tu bolsillo y del mío, de los impuestos que tú pagas y que yo pago. Entonces, de eso se trata. Y por eso es que he dicho una y otra vez que la gente se borre de la cabeza de manera absoluta que ese hospital ni remotamente va a ser un hospital privado. Ahora bien, suponte, vamos a suponer que una RS cualquiera de las tantas que hay, ¿cómo se llama? De las privadas, que existen muchas en el país y que tienen unos contratos básicos para proteger a sus afiliados. Una persona con un seguro básico de una RS privada podrá ir y esa RCP privada, bueno, pagará lo que le puede pagar a una clínica privada cualquiera. Y nosotros lo vamos a aceptar. Ahora bien, el, el nicho de la población que nosotros debemos privilegiar es la gente más vulnerable. Y de eso se trata, para dar un salto exponencial en la medicina dominicana. Y por algo más que te voy a comentar. La inversión que ha hecho el pueblo dominicano ahí tiene que ser también una instalación académica. De hecho, nosotros vamos a permitir que los estudiantes de medicina de las diferentes escuelas de medicina aprobadas por el Estado puedan ir a practicar, aprender en la ciudad sanitaria. Porque las instalaciones que tenemos, mis queridos amigos que me están escuchando, solo encuentra en hospitales del primer mundo. Entonces, de eso se trata, de que también es una instalación altamente académica y eso va a significar una mejoría sustancial al joven estudiante que entra en una escuela de medicina que quizás no tiene la posibilidad de manejar con sus manos la tecnología moderna, que es impresionante cómo nosotros hemos cambiado en la tecnología moderna. Si yo pudiera mostrarles a ustedes, y ojalá lo pudiéramos hacer después, un pequeño video de el intensivo neonatal de la ciudad sanitaria, la gente se quedaría sorprendido. Este tipo de instalación que tenemos, tú solamente lo encuentras ¿en dónde? En el Children's Hospital de Filadelfia, lo encuentras en Múnich, en Alemania, lo encuentras quizá en el Karolinska, en Suecia, pero no son instalaciones que aquí en América prácticamente no existen. O sea, muy pocos hospitales de América entera, pueden mostrar lo que nosotros tenemos allí. Y de eso se trata, de decirle a la gente que confíen que ese hospital va a ser, es y va a ser para los más vulnerables. Bueno, estamos conversando con el doctor José Joaquín Puello, director de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar.
Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, doctor. Vamos a seguir conversando sobre este gran proyecto. Hacemos contacto con nuestros anunciantes y regresamos en breve, así que no le cambien. Lleva tu negocio adelante con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha atractivas tasas desde 7.95%, descuentos en comercios, educación financiera y el sorteo de la cuota de tu préstamo por un año. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de los dominicanos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Freezone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Consensuando, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Seguimos con esta interesante conversación con el doctor José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Doctor, antes de la pausa nos hablaba usted sobre las ventajas de este gran centro de salud, de este moderno centro de salud. Y quisiéramos saber, doctor, de acuerdo al cronograma establecido por los ingenieros que construyen esta planta física, ¿para cuándo estaría en funcionamiento en sentido general? También conocer la cantidad de personal profesional, médicos, técnicos, personal administrativo, o sea, ¿qué conlleva mantener toda esta gran infraestructura en funcionamiento? Sí, bueno, el funcionamiento, vamos a decir, pleno de la ciudad sanitaria, yo la pondría, para no ser demasiado optimista, cerca del mes de probablemente noviembre, diciembre, porque todavía falta por completar el gran hospital clínico quirúrgico, por un lado. Por otro lado, como saben nuestros amigos que nos están escuchando y viendo, tenemos el problema del COVID. Yo quisiera hacer un comentario sobre esto. Sí. La pandemia nos ha golpeado muy duramente a todos, muy duramente, de todo punto de vista. No hay ninguna duda, y ahora les puedo decir a la gente que me está escuchando, les puedo decir que cuando nosotros estudiamos medicina, nuestros profesores epidemiólogos nos enseñaban que todas, repito, todas las pandemias tienen un final. Lo que quiere decir que esta pandemia va a terminar más temprano que tarde. ¿Qué es lo que va a influir para que la pandemia termine? Y aquí termino el comentario sobre esto. Bueno, el índice de vacunados que tengamos, mientras más nos vacunemos, obviamente que más va a ser la inmunidad.
no hay ninguna duda que las medidas restrictivas que tenemos, el distanciamiento, etcétera, lo que la gente sabe, ayuda también porque el virus o los virus tienen un comportamiento eh, prácticamente uniforme. ¿Qué quiero yo decir con esto? A mayor contagio, mayor cantidad de variantes del virus. El virus se defiende. Inmediatamente él siente que nosotros lo estamos atacando duramente y que nos estamos vacunando y nos estamos cuidando y usamos doble mascarilla y respetamos el distanciamiento. En esa misma medida, de manera exponencial, el virus muestra entonces su otra cara y varía su estructura orgánica. ¿Para qué? Para hacerse más contagioso. Entonces, yo quiero decir con esto que va a depender mucho el funcionamiento total de la ciudad sanitaria cuando toda la pandemia descienda, porque sería un contrasentido abrir un hospital para todas las especialidades de un hospital de esta naturaleza, mientras la mayoría, una gran parte de nuestra población está contagiada. O sea, no hay ninguna duda que el enfoque que se ha hecho, el enfoque asistencial, es un enfoque correcto. Vamos a vencer la pandemia hasta donde podamos vencerla. Y miren, les quiero decir algo más. Es probable que el virus se quede y que sea endémico y que más o menos cada 2 años o cada 3 años tengamos que volvernos a vacunar. De ahí la importancia absoluta de que la gente se vacune, porque el virus ahora aquí en el país comenzó a cambiar. Hace quizás unas 4 semanas atacaba más a las personas entre los 70 y 80 años. Él está bajando de edad. Donde yo estoy, que es en Secanote, en la ciudad sanitaria, te puedo decir que una parte importante de los pacientes internos en en las unidades de cuidados intensivos que tenemos, y después te voy a hacer un comentario sobre eso, son gente entre los 28 y los 42 años. De hecho, con mucha tristeza digo que hace apenas 3 o 4 días vi morir un muchacho de 24 años. Entonces, de ahí entonces que la ciudad sanitaria tiene que enfocarse en este momento en darle servicio a las personas que se están siendo contagiadas. Yo he recibido instrucciones muy precisas del presidente Abinader que las comparto totalmente del Gabinete de Salud, totalmente las comparto, que nos enfoquemos en eso. De ahí que nosotros eh, hemos abierto esta semana, te voy a decir el número, 26 camas más de unidad de cuidado intensivo en la ciudad sanitaria. En el día de hoy que estamos hablando, tenemos 20 camas más para llevarla a 48, de 46 camas de unidad de cuidados intensivos para la gente que se complique. Pero si sigue el internamiento como parece que podría seguir por quizás unos días más, entonces llevaremos eso a 60 camas. Pero si eso sigue todavía, bueno, llegaremos a 80 o 90 camas más que están listas en la ciudad sanitaria. Y por eso yo dije en una entrevista que me hicieron, dije que la apertura de la ciudad sanitaria vino en un buen momento, en un excelente momento, como si fuera una misa de salud, porque tenemos un hospital de altísimo nivel, un hospital con habitaciones espaciosas, con toda la tecnología que tú te puedes imaginar para el soporte de la vida de un ser humano que esté contagiado y en malas condiciones. Entonces, ha venido en un buen momento. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Que quizás cuando se adelanten los meses de este año, cuando la gente se siga vacunando, repito, hay que seguirse vacunando para obtener un poco la inmunidad comunitaria, lo que se llama inmunidad de rebaño. Entonces, mientras más gente esté inmunizada, entonces más rápidamente nosotros vamos a abrir todos los servicios de la ciudad sanitaria. El segundo tema que tú me preguntas es un tema interesante, porque ¿qué significa eso? Generación de empleos. En un país que está pasando por una crisis económica como la que tenemos, óiganme, qué bueno que vamos a tener una
todo el número, son 998 médicos nada más. Se calcula en medicina que por cada médico contratado hay por lo menos de 4 a 6 enfermeras. Entonces ve calculando, haciendo cálculos de lo que eso significa. Pero igualmente, por cada 4 o 6 enfermeras contratadas, hay un personal de bioanálisis que tiene que dar el servicio. Pero por cada bioanalista que nosotros tenemos, hay un personal de apoyo. Nosotros necesitamos el nicho de la administración, o sea, un complejo hospitalario de esa envergadura que va a tener casi 800 camas al final, necesita una estructura organizativa. ¿Con qué yo te la puedo comparar? Bueno, con cualquiera de las grandes corporaciones que están en la zona franca del país. O sea, necesitamos buenos gerentes financieros, auditores, necesitamos la gente como ustedes que hace la labor de información, necesitamos investigadores, prácticamente una estructura organizativa. Ah, bueno, una unidad de planificación, porque los hospitales son como los niños. Un hospital, y esto yo lo vi en mis años de entrenamiento en Europa, un hospital que nace como la ciudad sanitaria va creciendo como un niño. Primero se mueve en la cuna, después gatea un poquito y ya al año y medio se para en sus 2 piernitas, igual que un niño, y ya a los 4 años está balbuceando sus primeras palabras. Todos los hospitales del mundo, de la envergadura de la ciudad sanitaria, van creciendo y de eso se trata. Y a la pregunta, ¿se quedará la ciudad sanitaria de ese tamaño? Claro que no, va a crecer, porque la demanda en este momento en materia médica en el país, la demanda supera la oferta en cuanto a calidad se refiere. Pero igualmente hay un tema. Hoy que tú y yo estamos hablando, me dicen los economistas que están trabajando con nosotros que la plusvalía de las casas alrededor del antiguo Morgan aumentó un 17%. O sea, la gente que vive alrededor de nosotros allá ya sabe que hoy su casita, por más pobre que sea, vale un poquito más. Pero si a eso tú le sumas los planes que hay desde la alcaldía para la mejoría del entorno del barrio María Auxiliadora. No quiero adelantar estos planes porque no me corresponde, esto le corresponde a la alcaldesa, a Carolina Mejía, pero los planes que hay de mejoría, de embellecimiento del entorno, ¿qué significa eso? Mejoría de la calidad de vida, ¿cómo se llama? Recuperación de espacios públicos, calles más amables, parques. O sea, no sé si tú, y estoy seguro que lo estás visualizando ahora que te veo con la cara pensando, estás pensando, tú estás visualizando, al igual, como a medida que yo te he ido conversando, de que no solamente es el hospital, es un concepto integral de desarrollo de ese barrio María Auxiliadora que todo el mundo sabe que es un barrio donde existe una pobreza relevante. Definitivamente eso es una gran obra, doctor, y por supuesto los beneficios que estará dando el inmediato al país que serán pues, muy bien recibidos por toda la población. Quiero retomar nuevamente el tema del COVID-19, Sí. saber su opinión como un experto en materia de la salud, un científico de la salud dominicana, y doctor, sobre este dilema que existe de que si se abren nuevamente las aulas para permitir la docencia presencial o semipresencial de los jóvenes y los niños estudiantes o esperar que finalice este año y que se puedan establecer mayores controles con la enfermedad. Sí, mira, lo que yo espero como médico, y ahora voy a hablar con los conocimientos que yo tengo del COVID, que me ha consumido muchas horas leyendo los grandes reportes en las grandes, ¿cómo se llama? Las grandes revistas médicas y lo que nos dicen los expertos, sobre todo la gente
que ha manejado, bueno, donde yo estudié, que fue en la Universidad de Oxford, que maneja este tema, lo manejo directamente con mis compañeros allí en la universidad. Yo pienso que al ritmo que va la vacunación del país, nosotros probablemente para septiembre de este año, octubre de este año, nosotros vamos a estar en una posición envidiable. Y pienso también, sin ser un oráculo, ni tener una bola de cristal, pienso que las clases presenciales del nivel eh, escolar normal, pero también universitario, pienso que antes de fin de año las vamos a tener. Al ritmo que vamos, y fíjate que se ha reportado en algún momento, creo que en el día de ayer o el día de antes de ayer, Salud Pública reportó cerca de 120,000 vacunados en un solo día. Al ritmo que nosotros vamos, antes que finalice el año, por lo menos nosotros tendremos un 60-70% de la población vacunada. ¿Qué sabemos nosotros los médicos? Una vez el nivel de vacunación llega cerca del 70%, prácticamente se puede hablar de que hemos dominado el contagio del virus. Eso va a significar que volveremos a una cotidianidad, naturalmente, con las precauciones del lugar. ¿Qué otra buena noticia sabemos? Que es excelente. No sé si ya ha salido al público, pero ya están ahí los primeros estudios. Varias de las vacunas que estarán disponibles en la República Dominicana se van a poder utilizar en niños. Y eso es una gran noticia. De hecho, ya sabemos que algunas de esas vacunas se les puede poner a las mujeres embarazadas antes de inmediatamente cumplen la 10ª o la 12ª semana de embarazo. Entonces, fíjate cómo a medida que han ido pasando los meses, que los médicos hemos ido aprendiendo más sobre el COVID-19 o sobre el coronavirus en particular, fíjate cómo cada día hay una noticia agradable. ¿Qué otra noticia agradable ha venido? Que es probable que las vacunas puedan ser intercambiables. Quiere decir que si hoy te vacunaste con AstraZeneca y no hay más vacunas AstraZeneca, te puedes entonces vacunar más adelante con la Pfizer o con alguna de las otras que han salido. ¿Qué otra noticia importante tenemos los médicos? Que una vacuna que está en producción en este momento en Alemania tiene un 100% de efectividad. Repito, 100% de efectividad en los primeros estudios de fase 3 que se han lanzado. Entonces, el mundo ha visto a veces con sorpresa y descreimiento que los científicos de las grandes universidades y los grandes laboratorios han podido hacer una vacuna en menos de un año. Y para agosto o septiembre de este año, nosotros debemos tener en el mercado, y voy a ser, no voy a ser exagerado, voy a ser muy parco. Nosotros debemos tener más o menos 50 vacunas en el mercado. O sea que también, esto también tiene para la República Dominicana, también es una noticia importante, porque esto va a bajar el costo de las vacunas. Y el otro tema tiene que ver con la población nuestra. No es lo mismo vacunar a Estados Unidos o Brasil, países con millones y millones, decenas de millones de seres humanos, que vacunar a un país que, aún contando los extranjeros que están aquí, legales o ilegales, nosotros no pasamos de 11 millones. Lo que quiere decir que muy rápidamente nosotros podemos llegar a la inmunidad comunitaria, muy rápidamente con la vacunación. Pero muy interesante la conversación. Tenemos que hacer una nueva pausa. Antes de ir, quiero dejar en el aire los temas que me gustaría abordar con usted, doctor. Los reclamos que hace el sector médico a algunas prestadoras de salud, conocer su valoración sobre la propuesta de una modificación al sistema de seguridad social y, por supuesto, doctor, conocer un poco sobre las enfermedades asociadas al sistema neurológico, conocer un poco sobre la especialidad que usted aborda
Vamos a hablar de esto cuando regresemos, así que no le cambien. Volvemos después de estos anuncios. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El desarrollo de la industria nacional y las zonas francas, los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. Montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Seguimos con más en esta entrega de Consensuando. Gracias por estar con nosotros. Definitivamente un gran programa, pues importantísimas orientaciones con el doctor José Joaquín Puello. Antes de la pausa, doctor, les preguntábamos sobre estas paralizaciones que hemos visto en estos últimos días que ha hecho el gremio de salud del Colegio Médico Dominicano a prestadoras de servicios de salud, a ARS, de manera específica. Conocer su valoración sobre este método de lucha que todavía persiste de paralizar los servicios, esos mecanismos que en ocasiones ya mucha gente entiende que no deben existir, y saber cuánta razón tienen los médicos en estos reclamos que están haciendo. Sí, mira, el primer tema es un tema que yo he tratado públicamente muchas veces. Obviamente, tú podrías decir por las palabras que vas a oír que yo estoy tendenciado. No, no estoy tendenciado. Lo que ocurre es que yo hice mi especialidad en un país, en Inglaterra, donde la medicina es socializada. Entonces, cuando un joven médico va a un país como ese y ve cómo es el sistema de salud y cómo funciona, no es que sea tendencia, es que yo viví en carne propia lo que significa un sistema de salud cuasi perfecto, igual que el de Italia, cuasi perfecto, en donde no hay discriminación ni para el paciente, ni para la enfermera, ni para el médico, donde los sueldos que a nosotros nos pagaban nos daban para vivir. Mira, yo no quisiera ni decir esto, porque la gente va a pensar que yo soy un iluso. Yo nunca pagué cuando yo vivía allá un solo centavo por la escuela de mis hijos, ni el uniforme, ni la comida de mi esposa en ese momento. Yo nunca pagué transporte público porque simplemente el Estado entendía que siendo un médico al servicio del Estado, tenía que darme toda la posibilidad para yo para yo poder crecer como médico y darle mi talento, mucho o poco, al paciente que iba al hospital estatal. Lo que te quiero decir con esto es lo siguiente. Una vez un ser humano nace en el Reino Unido, le entregan dos cosas en ese momento: su acta de nacimiento y su inscripción en el sistema de salud. Entonces, no hay ninguna duda, y en esto quiero ser enfático, que la ley 8701 tiene que ser revisada. No podemos seguir así. Tiene que ser revisada. Tenemos que mejorar para no comenzar con lo del colegio médico en este momento. Tenemos que revisar desde las tarifas que cubren las ARS, la que sea, la del Estado o la privada, hasta el sueldo del médico residente que va a formarse en un hospital. Eso hay que revisarlo. O es mentira cuando
mucha gente nos dice, y yo estoy seguro que tú estás de acuerdo con esto, que nuestro primer derecho como dominicanos y como seres humanos, lo que realmente nos hace digno a nosotros, lo que nos hace digno a nosotros, y nuestro primer derecho es el derecho a la vida, o hay otro. Yo no sé si hay otro, pero si usted nació en mal estado o no nació porque se murió en el vientre de su madre, o nació y no se alimentó bien y su cerebro no se ha desarrollado, entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Entonces, el derecho a la salud es el derecho fundamental, fundamental. No es posible que todavía nosotros tengamos aquí para salud el 1,9% del PIB y sin embargo apenas llega el 1,7%. Entonces, obviamente, y yo sé que está en la mente de las autoridades actuales, tenemos que variar eso, tenemos que variarlo. Hay que mejorar no solamente la atención al paciente, hay que extender la seguridad a cada una de las familias, que todo el mundo esté en el seguro, en un seguro nacional, y que cuando ese paciente vaya a uno de nuestros hospitales, ese paciente pueda simplemente sacarse una uña porque está infectado, pero hacerse un trasplante cardíaco si lo necesita. ¿O no es eso lo que dice la Constitución de la República? Entonces, estoy tendenciado, sí, pero es que yo viví esa etapa. Entonces yo quiero dejar muy claramente que estoy totalmente de acuerdo en que haya una revisión, pero no solamente de los salarios, no solamente de la consulta pírrica, por así decirlo, que pagan algunas RS a los médicos en sus consultorios. Porque tú te pones a pensar, después de 12 años en la escuela primaria y secundaria, 6 años en la escuela de medicina y después mínimo 5 años de especialidad. Pero y después de la especialidad, mira, el año que yo no voy a un congreso médico en el extranjero, a un congreso de calidad, congreso médico de calidad, el año que yo no voy, cuando yo regreso al año siguiente, tú me has de creer que ya yo no sé de lo que están hablando, porque la medicina es tan dinámica que esa es la inversión que también tenemos que hacer en la preparación de nuestros médicos, pero igualmente en la tecnología. Entonces, fíjate que es un complejo, es algo, no es tan complejo, pero la República Dominicana, nuestros líderes políticos, nuestros líderes comunales, la gente que maneja los medios, la parte fáctica de la nación, tiene que aunarse a un gran pacto por la salud, un gran pacto por la salud. Y que el día de mañana los dominicanos pudiéramos decir, no importa lo que pase en mi familia, yo voy a ser curado y voy a ser sanado, o por lo menos voy a ir a un sitio donde se me respete mi dignidad como ser humano. Y te finalizo con lo siguiente. No es verdad que si tú aumentas la cobertura de salud, tú le estás aumentando el sueldo a una familia. Aquí hay familias que el 30% de lo que ganan se ve en salud. Y tú lo sabes, tú lo debes saber inclusive en carne propia. 30%, casi estoy seguro de lo que tú ganas, se te va en los gastos de salud de tu familia y eso no puede ser y eso tiene necesariamente que cambiar. La otra pregunta que me hiciste con relación a Sí, a- doctor, no quisiera finalizar sin que nos aborde las enfermedades más frecuentes sí, mira, asociadas sí, sí, de eso te quería hablar. Mira, el virus, y quiero que esto la gente lo oiga con mucha atención. El coronavirus, como toda la familia de los coronavirus que está en el sudeste asiático, y que los asiáticos, te lo digo porque tuve un mes en China para los Juegos Olímpicos allá en Beijing, y mis compañeros neurocirujanos me decían que ellos le llaman al coronavirus, le llaman la profecía desalmada. Ellos saben que lo tienen en el sudeste asiático. Es una familia y van a venir otros y tenemos que estar preparados. Entonces, los coronavirus atacan la economía completa del ser humano. Mira, atacan las arterias y las venas, atacan el hígado, el riñón, el pulmón, el corazón y el cerebro. Por eso es que tú vas a oír que algunos de los contagiados, amigos de uno,
¿qué te dicen? ¿Cuál es el primer síntoma? Perdí el olfato. ¿Y qué es el olfato? El primer nervio craneal. Otros dicen, perdí el gusto, ya no me sabe nada la comida. ¿Y qué es el gusto? El noveno nervio craneal que nace en el cerebro. Lo que quiere decir que el cerebro se afecta y nosotros vemos todas y cada una de las complicaciones del coronavirus en el sistema nervioso. Desde una encefalitis, que es la inflamación de todo el cerebro, hasta, óyeme, hasta una inflamación del tallo cerebral, donde está la vida tuya y la vida mía. La gente cree que es en el cerebro y en el corazón. La vida de los seres humanos está en el tallo cerebral. Y hemos tenido muertes, pacientes que han muerto por lesión del tallo cerebral. Nosotros tenemos en este momento gente paralizada de más o menos de las tetillas hacia abajo, lo que llama el síndrome de Guillain-Barré, por el virus. Entonces, por eso es que yo vuelvo a insistir al final del programa, que nos cuidemos, vacunémonos, vamos a protegernos. Cuando yo estoy contigo en una reunión y yo ando con mi doble mascarilla, yo te estoy protegiendo, me estoy protegiendo yo, pero te estoy protegiendo a ti, que por cierto, doy un consejo. El uso de la doble mascarilla no permite que el virus entre, no lo permite. El que usa doble mascarilla es muy difícil que se... Doctor, en este último minuto, por favor, quisiera que nos aborde lo más breve posible sobre la enfermedad PECAN o ojo de tigre. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué se puede hacer en República Dominicana con estos casos que hemos visto que se han detectado, principalmente en la zona sur del país, con mucha más frecuencia esa enfermedad? Sí, la tenemos ahí, es una enfermedad genética, Ahí sí te quiero comentar. Uno de los grandes capítulos de la medicina actual es la genómica. Hemos avanzado mucho, obviamente que ha habido restricciones, pero yo pudiera visualizar a corto plazo que la medicina va a dar un salto cualitativo en muy breve tiempo. La genómica nos ha enseñado que no los enseñaba en los años que yo estudié, no le teníamos tanta importancia a la genética, que los médicos actuales tienen que conocer de la genómica, tienen que hacer medicina genética. Las grandes investigaciones están basadas en el conocimiento íntimo del genoma de cada una de las enfermedades. Y te puedo decir, en este momento que tú y yo estamos conversando, no creo que haya en el mundo ahora mismo una sola enfermedad que no haya sido ya estudiada desde el punto de vista de la genética. Por vía de consecuencia, en la medida que nosotros entendemos mejor la genética, podemos crear entonces mecanismos para detener esas enfermedades. Y ya que estamos terminando, te voy a dar una buena noticia. Hasta diciembre del año pasado no se curaba la hemofilia. La hemofilia, que es una enfermedad genética, esas personas que sangran por cualquier cortadita. Y ya sabemos que tanto la hemofilia A como la hemofilia B pueden ser curadas genéticamente. Pero hay enfermedades, y ya un tema tan interesante que termino con esto, que es lo que se llama la proteómica, que es la enfermedad de las proteínas. Acuérdate que nosotros los seres humanos estamos compuestos tenemos varios compuestos en nuestro organismo. El más importante en la estructura nuestra son las proteínas y tenemos que conocerlas. Por cierto, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad proteómica, es de las proteínas y tienen su nombre, proteína tau, amiloidea, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el otro tema. En la medida en que nosotros conocemos más de las proteínas que componen en nuestro cuerpo, nosotros podemos curar enfermedades que hasta hace un año era imposible curarlas. Y ese es el futuro de la medicina, ese es el futuro y está ahí, a la vuelta de la esquina. Bueno, doctor, qué grato conversar con usted, conocer de todos estos amplios conocimientos, ¿no? Estas orientaciones importantes a nuestros amigos televidentes y agradecer la disponibilidad de este tiempo suyo, que sabemos que es muy valioso por las múltiples ocupaciones que tiene, tanto entregado a sus pacientes, así como a los compromisos de carácter administrativo y personal
por lo que para todo el programa es de mucho placer que haya dispuesto de esta hora para poder entregarle estas informaciones a nuestros amigos televidentes. Te lo agradezco sobremanera. Solamente, además del agradecimiento, dejarte con un pensamiento. El conocimiento humano no es patrimonio de nadie, es de la humanidad. De la humanidad. Eso lo decía Einstein, lo dijo muchas veces. Entonces, cuando tú quieras, volvemos y hablamos, y yo con muchísimo gusto. Para mí, la verdad que es un gusto haber estado contigo. Bueno, el placer es nuestro, doctor. Feliz resto de la noche, y a todos ustedes también, amigos televidentes, les deseamos que queden todos muy felices en sus hogares. Será pues hasta la próxima. Bye. Muy bien, gracias. Qué bien. El desarrollo de la industria nacional y las zonas francas, los miles de nuevos empleos de calidad, el apoyo a los emprendedores y el fortalecimiento de los negocios han devuelto la esperanza a los dominicanos. La sonrisa de nuestra gente es parte del bienestar y la calidad de vida que provee el sector industrial nacional, uno de los principales catalizadores de la recuperación económica. Juntos avanzamos hacia la industrialización. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free-Zone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.